Sin embargo, también es importante que cuando uno realiza un movimiento, por supuesto que hay una coordinación, es decir, hay una modulación del movimiento, habrán algunas fibras o vías que se van a inhibir, otras se van a activar, ¿no? Porque dependiendo del movimiento que hagas, necesitarás flexión, extensión, ¿no? Entonces, de eso se encarga la vía extrapiramidal, ¿no? Realmente la vía extrapiramidal es un conjunto de estructuras y están interconectadas, como lo vamos a ver ahora, con la corteza sensitivo-motora, ¿no? Algunas estructuras están ahí representadas, de hecho son las más importantes, ¿no? Y de todas estas, las más importantes son los ganglios basales. Los ganglios basales, que están conformados por el núcleo caudado y el putamen, van a ser las estructuras más importantes funcionalmente hablando del sistema extrapiramidal, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, a otras, como por ejemplo el neoestriado o el estriado, ¿no? Que es la principal puerta de entrada. Van a ver ahí en las gráficas que siguen que justamente es donde llegan todas las señales desde la corteza, ¿no? Luego tenemos al núcleo lenticular, también es importante, está conformado por el putamen y el globo pálido, y el núcleo subtalámico, ¿no? Que básicamente funciona como un excitador del globo pálido interno, ¿no? Y participa, por supuesto, en la inhibición de los movimientos, ¿ya? Y finalmente tenemos a la sustancia negra, ¿no? Sustancia negra que tiene sus dos partes, la pars compacta y la pars reticular, ¿no? Y la pars compacta, de hecho, funcionalmente es la que produce dopamina, ¿no? Para el control de los movimientos. Muy bien. Listo. Entonces, como les decía, chicos, la clase de hoy es bien práctica y la verdad es que de su diapositiva se resume... Ay, y de su diapositiva todo se resume en tres partes. Esta es una de ellas, ¿no? Esta es la primera parte que resume bastante bien a la vía extrapiramidal. Aquí está lo que les decía, ¿no? Todo empieza desde la corteza motora y la neocorteza. Ambas son excitadoras para el caudado y el putamen, que son el estriado, ¿verdad? Que son la principal puerta de entrada. Por aquí abajito tenemos a la sustancia negra, pars compacta. Este sería la vía microestriatal, ¿no? Está uniendo la sustancia negra con el estriado. Y aquí en el estriado, es decir, caudado y putamen nuevamente, tenemos a estos dos receptores dopaminérgicos que son muy importantes. El D1, que va a estar a cargo de la vía directa, y el D2, que va a estar a cargo de la vía indirecta, ¿no? Doctor, ¿por qué directa y por qué indirecta? Es en relación al globo pálido interno. El D1, si te das cuenta, está yendo directamente a activar al globo pálido interno. En cambio, el D2, a través del globo pálido externo, ¿no? O sea, por eso, de manera indirecta, influye sobre el globo pálido interno. Luego, funcionalmente, la diferencia entre estos dos es que la vía directa favorece el movimiento, mientras que la vía indirecta lo inhibe, ¿ya? Normalmente, el globo pálido interno está inhibiendo al tálamo, normalmente, ¿no? Entonces, el tálamo, al estar apagado o inhibido, no estimula la corteza motora. Pero, ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, activamos los receptores dopaminérgicos de uno? Vamos a hacer que el caudado y el putamen, es decir, el estriado, liberen GABA, que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, y va a inhibir al globo pálido interno. Entonces, si nosotros inhibimos al inhibidor del tálamo, el tálamo se libera, ¿sí? Y puede excitar o activar a la corteza motora. Es decir, favorece el movimiento. ¿Ya? Eso es lo que hace básicamente la vía directa. En cambio, la vía indirecta lo que está haciendo es, primero, nuevamente, ¿no? Recuerden que el globo pálido interno está inhibiendo al tálamo. Ahora, el globo pálido externo normalmente inhibe el globo pálido interno. Quiere decir, en ese sentido, diríamos que favorece el movimiento, porque nuevamente, si inhibimos el globo pálido interno,
el tálamo se inhibe, perdón, se libera y se activa la corteza. Pero ¿qué es lo que hace la vía indirecta? Inhibe al globo pálido externo, de tal manera que el globo pálido interno se va a quedar libre. Y si se queda libre, entonces puede inhibir al tálamo y por lo tanto se apaga el estímulo a la corteza motora. Es decir, no favorece el movimiento. ¿Ya? Esa es la gran importancia, chicos. Enfermedades que pueden aparecer por aquí, las vamos a ver ahora con los casos clínicos, pero básicamente ya dijimos todo lo que es importante de la clase del día de hoy. ¿Ya? Enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ataca la sustancia negra, pars compacta, ¿no? Destrucción de las células que producen dopamina, por lo tanto, como no hay dopamina, principalmente se ve afectada la vía directa, ¿no? Por eso el síntoma clásico de la enfermedad de Parkinson es la bradicinesia, ¿ya? La bradicinesia, el paciente cursa con lentitud en los movimientos. Y por culpa de esta bradicinesia realmente es que ocurre todo lo que tú ves en tu Parkinson, ¿no? Ves que hay temblor en reposo, ves que hay inestabilidad en la marcha, ¿no? Ves que hay, el síntoma como tal de bradicinesia, ¿no? Que es la lentitud para realizar movimientos. Ahora te voy a mostrar un videito de una paciente que tiene Parkinson, ¿no? Y cómo es la evaluación, ¿no? De estas pacientes. Por otro lado, tenemos a la lesión del estriado. ¿Qué enfermedad cursa con lesión del estriado? La enfermedad de Huntington, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Donde se pierde la función principalmente de las neuronas GABAérgicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se puede inhibir el globo pálido externo. Entonces, el globo pálido externo va a estar constantemente inhibiendo el globo pálido interno y el tálamo va a quedar liberado. Entonces, eso favorece el movimiento. Por eso la enfermedad de Huntington cursa con el síntoma clásico de la corea, ¿no? Movimientos bruscos. El Huntington es principalmente a predominio distal, me parece, ¿no? Mientras que el hemibalismo creo que era proximal, ¿no? Porque es distinto, ¿ya? Ahorita vamos a ver esas enfermedades a través de un caso clínico. Bien. Entonces ahí, como están viendo, se puede desglosar muchas cosas de esta gráfica. Muy bien. Bueno, aquí están algunas vías o tractos que también mencionan en tu diapositiva, ¿no? Córtico estriatal, por ejemplo, liberadora de glutamato, o sea, ya la vimos, ¿no? Es esta de acá, desde la corteza hasta el estriado. Esa es la córtico estriatal. Luego tenemos al estriato palidal, ¿no? Que básicamente son GABA inhibitorias, es decir, del estriado hacia los globos pálidos. Tenemos a la pálido talámico y pálido subtalámico. Por supuesto que los globos pálidos, bueno, principalmente el globo pálido externo es el que está conectado con el núcleo subtalámico, ¿no? Tenemos al estriado nigral y también a la nigroestriatal, ¿no? Esta es la que produce dopamina y que se afecta justamente en Parkinson. La nigrotectal y la nigrotalámica, que también son inhibitores, ¿ya? Todas las hemos visto en el gráfico realmente. Y este gráfico, nuevamente, ¿no? Te habla de exactamente lo mismo de acá, solo que te lo dice con los nombres ya de las vías, directa e indirecta. Por eso les digo, chicos, que realmente esto de aquí es lo más importante de la clase, es el núcleo de la clase. Luego, ¿qué es lo que viene? Bueno, este de aquí es un resumen, ¿no? Por si de repente dices, doctor, pucha, no he entendido muy bien esto de los gráficos, ¿no? Las vías. En esta diapositiva, fijo que lo entiendes, ¿sí? Mira, por ejemplo, nuevamente, vía directa, ¿no? Activada por receptores de D1, estriado, neuronas espinosas medianas. ¿Qué es lo que hace el estriado? Libera GABA, hace el globo pálido interno, ¿no? Y de esa forma inhibe el globo pálido interno, si es que se activa esta vía D1. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Se apaga el globo pálido interno, deja de liberar su GABA y el tálamo se libera, puede liberar su glutamato hacia la corteza premotora. Es decir, resumen, si la vía está encendida, es decir, la vía directa, el globo pálido interno se inhibe, el tálamo se activa y por lo tanto la corteza se activa. Favorece el movimiento. En cambio, la vía indirecta, ¿no? Esta es inhibida por receptores D2, ¿no? El estriado, nuevamente, ¿no? Que normalmente libera su GABA hacia el globo pálido externo, es inhibido y el globo pálido externo libera su GABA hacia el globo pálido interno, ¿no? Entonces, de esa manera, el globo pálido interno
lo que va a hacer finalmente es activarse y el tálamo se queda inhibido, ¿no? Al inhibirse el tálamo, la corteza también queda inhibida. Entonces, resumen, si la vía indirecta está encendida, el globo pálido interno ahora va a estar activo, y el tálamo se queda inhibido, ¿no? Resumen del resumen. Si el globo pálido interno se inhibe, el tálamo se activa. Si el globo pálido interno se activa, el tálamo se inhibe. Es el resumen del resumen, ¿no? Así que más sencillo que eso, creo que ya no. Luego tenemos a esta tablita que es la escala de movimientos involuntarios, que esto de aquí prefiero que lo veas con el videito que te voy a mostrar ahora, porque es más práctico, ¿no? Que lo veas en la realidad. ¿Ya? Bien, entonces, bien, chicos. Ya que ustedes están a puertas de semio, ¿no? Entonces, en semio te van a enseñar los pasos para la evaluación de un paciente, ¿ya? Y el primer gran paso que se aplica siempre en semiología es lo que se llama ectoscopía. La ectoscopía es la observación del paciente, ver por fuera todo lo que tú puedas recoger de información de tu paciente. Un paciente neurológico, la ectoscopía es una de las cosas más importantes porque ves la postura, ves cómo se encuentra sentado, la posición de las manos, la simetría del cuerpo, de la cara, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, es una paciente con Parkinson. Y mira, vamos a evaluar primero la bradicinesia, ¿ya? La bradicinesia. Se evalúa por miembros por separado, comenzando preferentemente por el lado menos afecto. En el caso de la paciente del vídeo, se corresponde al lado izquierdo. Primero claro, ¿no? El lado menos afectado en el caso de la paciente es el lado izquierdo. Este es el lado más afectado, el lado derecho, ¿no? Incluso al reposo nosotros observábamos cómo ese lado derecho estaba temblando. ¿Ven? Acá lo hace de manera un poquito más rápida, ¿se dan cuenta? ¿Ven? Más fluido. En cambio, el lado derecho, miren, ¿ven? Como que se traba, ¿no? ¿Ven? Esa es otra forma también de evaluar, ¿no? Hacer movimiento, gesto de la pinza. Y miren el lado más afectado, por supuesto, porque tampoco es que el Parkinson sea focalizado, ¿no? Sino que un lado siempre suele ser más afectado que el otro, ¿no? Igual, pronación, supinación, ¿no? O bueno, que mueva el piecito, ¿no? De manera activa, flexión del pie. Esto que hace la doctora es para activar, ¿no? la bradicinesia. O sea, cuando tú tienes dudas de si el paciente realmente está cursando con bradicinesia, porque puede ser todavía muy sutil en etapas tempranas, le puedes pedir al paciente, tanto para la bradicinesia como para la rigidez, que mueva alguna parte del cuerpo contraria a la que tú estás evaluando. Y de esa forma se acentúa mucho más el signo, ¿ya? Por ejemplo, con la rigidez se nota claramente, miren, van a ver. La doctora evalúa la rigidez. Ojo, rigidez no es igual a espasticidad, ¿verdad? ¿O sí? ¿En qué se diferencia la rigidez versus la espasticidad? Semiológicamente hablando. Contracciones. Contracciones. Contracciones, ya. Pero, bueno, ambos. O contracción mantenida. Ya, muy bien. ¿Cuál es más mantenida, más sostenida? ¿La rigidez o la espasticidad? La espasticidad. La rigidez. La rigidez. La espasticidad se caracteriza porque al inicio está bien duro, es decir, tú tienes que vencer bastante fuerza. Luego se va soltando. Progresivamente, cada vez se va haciendo más, bueno, hay menos fuerza, no menos resistencia, ¿no? Y tú vas empujando y se suelta el brazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estás evaluando un miembro superior. En cambio, la rigidez, en todo momento, como dice su nombre, está rígida, en todo momento. Entonces, tú tienes que vencer esa fuerza constante, rígida en todo momento, y eso te va a dar la sensación de que tú estás como, bueno, no sé si han visto esas tuerquitas, ¿no? Cuando están oxidadas, tú la quieres girar y es como que sientes un track, ¿no? Una rueda dentada, por eso le dicen, ¿no? Rigidez en rueda dentada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre rigidez y espasticidad. La espasticidad, tú vences progresivamente la fuerza y cada vez cede. En cambio, la rigidez no cede, ¿ya? Y lo que tiene el paciente con Parkinson es rigidez, no tiene espasticidad, ¿no? Ahora van a ver, por ejemplo, la doctora está moviendo de manera circulatoria, ¿no? La articulación de la muñeca, ¿ven? Y para poder sentir mejor la rigidez, le pide a la paciente que haga este movimiento con la manita para activar, ¿no? La rigidez. Este es el lado más afectado, aquí lo van a notar mucho más, ¿ven?
Vean cómo tiene como dificultad, no es como si la paciente estuviera haciendo fuerza para pero realmente la paciente estaba más relajada, ¿no? Evaluamos la rigidez también en miembros inferiores. Bien, también en los inferiores, por supuesto, ¿no? O podemos hacer un movimiento de sincronización. Igual, ¿no? Le pide que haga el movimiento con el lado contrario para que pueda activar, ¿no? la rigidez de la paciente. A la movilización pasiva del pie aumenta. Una vez más, volvemos a repetir el mismo gesto en el lado más afecto por los signos de la enfermedad. El temblor es el signo más famoso de la enfermedad de Parkinson, pero no es imprescindible para el diagnóstico. Eso es importante, chicos. No es patognomónico en realidad el temblor en reposo, ojo, es el más común, más famoso, como dice la doctora, pero no es que sea, tú dices, oh no, si no tiene temblor, entonces ya no tiene Parkinson. No, no es así. De hecho, cuando te hacen preguntas de examen en semiología, la característica clásica del Parkinson es la bradicinesia, ¿ya? Paciente con bradicinesia y rigidez en rueda dentada. En cambio, el temblor en reposo es un síntoma que puede venir acompañado, ¿no? Y eso se observa claramente desde que vemos a la paciente. El predominio es al lado derecho, pero es un temblor constante, ¿no? Y lo último es la inestabilidad postural. Un paciente con Parkinson realmente es un paciente frágil, ¿no? Un adulto mayor frágil, ¿ya? Como va a tener pues dificultad para modular la fuerza y el movimiento, como estás viendo, por ejemplo, le ha costado pararse, ¿no? Yo creo que esto cualquiera de nosotros lo puede hacer con un primer movimiento, ¿no? O sea, cruzas los brazos y haces esto y ya te paraste. El paciente con Parkinson no puede hacer eso. Tiene problemas para poder modular la fuerza de su movimiento. Lo ha hecho a la tercera, cosa que no... En una silla que está a nivel de la cadera no tendría por qué generar problemas. Esto que está haciendo es la prueba o test de Romberg, ¿no? El test de Romberg estaría alterado principalmente si el problema fuera en el cerebelo, ¿no? Lesión cerebelosa. Ahora, esto sí, por ejemplo, es característico en el Parkinson, ¿no? Paciente que tiene gran inestabilidad postural, ¿ves? No coordina, ¿no? Por ejemplo, si tú estás de pie y viene alguien y te da un empujón, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente como reflejo? Activas músculos antigravitatorios, ¿no? Entonces, si te están empujando hacia adelante, contraes atrás en la espalda y te permite erguir, ¿no? Para que no te caigas, ¿no? Y ya, bueno, si es un empujón muy fuerte, pones el pie adelante rápidamente, ¿no? Por actor reflejo también. El paciente con Parkinson, primero, como tiene bradicinesia, si se va a caer, no reacciona rápido, no puede hacerlo. Y en segundo lugar, los músculos antigravitatorios tampoco se pueden coordinar bien para poder contrarrestar el empujón, entonces el paciente se cae, ¿no? De hecho, si la doctora hace eso sin estar parada atrás, la paciente definitivamente se cae, ¿ya? Entonces, si van a hacer esto en un paciente con Parkinson para probar, siempre asegúrense de estar detrás del paciente, ¿ya? Porque ese es un típico error de novato, ¿no? Igual con Romberg. Si tú sabes o sospechas que el paciente tiene lesión cerebelosa y vas a hacer Romberg, y te ocurra estar tú a 5 metros, le dices al paciente, no, párese, a ver, cierre los ojos, se cae, ¿no? Luego tu paciente tequeado, peor todavía. Así que siempre tienes que estar atento cerca de tu paciente, ¿ya? Muy bien. Es negativo si solo debe dar 1 o 2 pasos para volver a retomar el equilibrio. En cambio, es positivo si en lugar de eso da varios pasos cortos hacia atrás sin posibilidad de controlar su cuerpo para no caer. Una vez en uso. Bueno, ya luego se clasifica la severidad de la alteración del movimiento, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, ya con eso, esto fácilmente se entiende, ¿no? El paciente con Parkinson tiene movimientos anormales de tipo rítmicos, temblores. Sin embargo, también existen movimientos de tipo arrítmicos, ¿no? Y ahí destacan justamente la corea, que es predominio, como les decía, de músculos distales, y el hemibalismo, que es a predominio proximal, ¿no? Esos son los no suprimibles, ¿no? Los suprimibles serían los tics, ¿no? Bien. Listo. A ver, vamos a ver, para ya ir fijando, sellando un poquito más la idea, ¿no? Hombre de 70 años presenta lentitud progresiva en sus movimientos y dificultad para iniciar la marcha. En reposo, sus manos muestran temblor rítmico de 4 Hz. Bueno, ya esto es algo teórico, ¿no? 4 a 6 Hz creo que es Parkinson, ¿no? Que disminuye con la actividad. No hay debilidad muscular ni pérdida de sensibilidad. ¿Qué estructura de los ganglios basales está principalmente afectada? Sustancia negra, pars compacta. ¿No? Pars compacta.
Muy bien. ¿Qué tipo de neurotransmisión se pierde en esta estructura? Dopaminérgica. Dopaminérgica, muy bien, ¿no? Bueno, acá ya está, claro, no salió con... Pero bueno, ya. ¿Qué vía se vuelve hipoactiva entonces? La directa. Correcto, la vía directa, ¿verdad? Porque la dopamina tiene que activar a la vía directa. ¿Ya? Entonces, si nosotros no podemos activar la vía directa, ¿qué pasa con el globo pálido interno? El globo pálido interno, Se aumenta su actividad. correcto, aumenta su actividad. Disminuye esa inhibición, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa con el tálamo? Se inhibe más. Aumenta su Se inhibe más, disminuye su disminuye la actividad. inhibición Se también. inhibe, se inhibe, o sea, está inactivo el tálamo. Si tú dejas al globo pálido interno hacer su trabajo, va a estar liberando GABA hacia el tálamo y el tálamo va a estar inhibido, ¿no? Y si el tálamo está inhibido, no puede mandar su señal a la corteza, ¿ya? Entonces, eso es lo que está alterado, por supuesto, ¿ya? O sea, esto que te estoy diciendo ahorita es por culpa de la alteración, porque lo normal es que si tú activas la vía directa inhibe al globo pálido interno. Y ahí es donde hace que favoreces el movimiento. ¿Ya? Justamente eso no ocurre en el Parkinson. Por eso está alterado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doc, disculpe. Sí. Y también la vía indirecta también podría estar, digamos, alterada en Parkinson, porque como no hay dopamina, Hiperactiva. Sí. no inhibe, ¿no? Sí, correcto. Entre los dedos. Ujú. Va a estar hiperactivo. Ajá. Por eso predomina la bradicinesia. Porque por un lado tienes que la vía directa no favorece el movimiento y por otro lado no puedes inhibir la vía indirecta, entonces no puedes hacer que el paciente también igual no favorezca el movimiento por esa vía. Había menos Claro, se altera, ¿no? O sea, va a haber una disregulación de todo el sistema del extrapiramidal. De hecho, si tú lo lees en los libros, te van a decir que el Parkinson, por ejemplo, el SNET te dice que obviamente ambos se afectan, ¿no? Pero más se afecta la vía directa. Claro, en Huntington es la indirecta más, ¿no? En Huntington el problema es la ¿La vía indirecta. Sí, ¿no? La indirecta, sí, en Huntington. Porque ahí lo que se daña son las neuronas GABAérgicas, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejército de Huntington también. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sí, está bien. Muy bien. Acá está, justo, ¿no? Hombre de 40 años presenta movimientos bruscos, irregulares e impredecibles de las extremidades y cara, acompañado de cambios de humor e irritabilidad, ¿no? Padre tuvo síntomas similares. Entonces, nos preguntan de frente ya, ¿no? Asumiendo que nosotros podemos determinar qué enfermedad es, ¿no? Bueno, son pocos datos, ¿no? Pero a veces las enfermedades neurológicas, chicos, son tan características que con pocos datos tú podrías llegar a determinar cuál es el problema, ¿no? Obviamente, presuntamente, ¿no? Entonces, te están diciendo que, tiene movimientos bruscos, irregulares, o sea, son movimientos irregulares, impredecibles de extremidades y cara, ¿no? Que se asocia a cambios de humor y irritabilidad y está apareciendo más o menos a la edad de 40 años. Y te dice que el padre tuvo síntomas similares. Probablemente, seguro te van a decir, si el padre ya desde que inició los síntomas pasaron 15 o 20 años, el padre probablemente ya falleció. Entonces, ahí, característico, te están recitando del libro una enfermedad de Huntington. ¿Ya? El padre, ¿no? Padre. La Corea de Huntington, ¿verdad? Movimientos bruscos, irregulares, impredecibles, predominio distal y que es una enfermedad autosómica dominante. Por eso es importante el antecedente del papá, ¿no? Papá o mamá, por si acaso. Huntington afecta tanto a varones como a mujeres por igual. Así que aquí sí no es tanto como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Inflamatorias, que sí más tienen una preferencia por las mujeres. Acá es a los dos, ambos. ¿No? Entonces ahí nos preguntan, ¿no? ¿Qué estructura de los ganglios basales está degenerada o deteriorada? Ahí es el putamen y el núcleo caudado, ¿no? Porque son los que conforman el estriado. Y por lo tanto, ¿qué tipo de neuronas se pierden principalmente? Ahí son las neuronas GABAérgicas, ¿no? Se repite la Sí, porque el bivalismo tiene que estar acompañado de un accidente cerebrovascular previo. Suele aparecer por ese antecedente, ¿no? Paciente que, por ejemplo, tuvo un ACV hace un tiempo atrás y ahora cursa con movimientos involuntarios de un solo lado del cuerpo, ¿no? Y a predominio proximal. El bivalismo es más proximal.
¿no? Aunque bueno, eso de repente es algo más teórico, ¿no? Para una pregunta de examen, pero en la vida real, el hemivalismo tú lo diferencias del Huntington, porque en el Huntington los movimientos son en todo el cuerpo, todas las extremidades, ¿no? Y son impredecibles. En cambio, en el hemivalismo es una sola extremidad de un solo lado del cuerpo que está afectado. Por eso es más, bueno, en neurología es más focalizado, se diría, ¿no? En un solo lado. Bien. Nos preguntan cuál es el efecto neto sobre la salida del globo pálido interno, ¿no? Entonces, si tenemos dañado el estriado, entonces no va a poder, ¿no? Liberar GABA hacia el globo pálido externo. Por lo tanto, el globo pálido externo va a estar inhibiendo, ¿no? Al globo pálido interno, y el globo pálido interno entonces va a liberar el tálamo, ¿no? Y si se libera el tálamo, entonces el tálamo queda libre, ¿verdad? Por eso se presentan justamente los movimientos, ¿no? Bruscos. Entonces, el efecto neto sobre la salida del globo pálido interno, ¿cuál sería? Inhibición del tálamo y corteza, pero más bien no habría inhibición, ¿no? Claro, disminuye la inhibición. Ya, ahí sí sería, ¿no? Disminuye su inhibición sobre el tálamo, correcto, o sea, la letra B, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento resulta de esta alteración? La hipercinesia. Está fácil, ¿no? Ya. Y por último, tenemos el casito de hemivalismo, ¿no? Para que vean. Mujer de 67 años hipertensa, presenta movimientos violentos, ¿no? Amplios y repentinos del brazo y pierna izquierda. Y el ATAC revela un infarto en la región subtalámica derecha, ¿no? Entonces, por eso les decía, antecedente de un accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Qué estructura está lesionada? Núcleo subtalámico, por supuesto, ya la parte lo está diciendo. ¿Cuál es la función normal de esta estructura? Excitar el globo pálido interno, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Si no podemos excitar el globo pálido interno, entonces el globo pálido interno hace su función, ¿no? Y se queda libre para poder no inhibe al tálamo, ¿no? Porque no se excita, o sea, no se activa, ¿no? Es como decirte que el globo pálido interno queda inactivado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se favorece específicamente el movimiento, ¿no? del cuerpo, de manera involuntaria. Como dice acá, ¿no? Disminuye la activación de la corteza motora, el freno. El freno no aparece, no hay freno y movimientos bruscos de manera involuntaria, ¿no? Vía que se afecta principalmente aquí en la vía indirecta, ¿no? ¿Y qué efecto genera esta lesión sobre la actividad del tálamo? Hiperactividad talámica. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es. La vía extrapiramidal realmente es mucho más práctica. Después de todo lo que han visto ustedes probablemente, es una de las clases más sencillas, me parece. Así que tranquilos nomás. Doctor, ¿qué debo estudiar de esto? Yo te diría esto, junto con esto para que lo entiendas bien. Esto te resume todas las preguntas de vía extrapiramidal que te puedan venir a interesar. Siempre preguntan hemivalismo, preguntan Parkinson o preguntan Huntington. Clásico. Son las únicas enfermedades, de hecho, que mencionan en tu libro. Son las que tienes que preguntar. O sea, todo inicia en la corteza motora primaria y luego se dirige hacia la corteza motora. Porque veo que... Sí. Sí. Comienza en la corteza motora primaria y luego todo eso se dirige a la corteza motora. Correcto. O sea, todo inicia como un movimiento voluntario, ¿no? Es decir, la vía córtico espinal sería en este caso. Pero antes de salir del cerebro para la médula, primero pasa la información por la vía extrapiramidal. ¿Para qué? Para modularlo, ¿no? Modula, una vez que está modulada, nuevamente regresa a la corteza motora y se vaya a la, como diferencia hacia el resto del cuerpo, ¿no? Para poder hacerlo así. Bien, chicos. Ok, son 7:36. ¿Les parece si hasta las 8 repasan? Sí. Repasen hasta las 8, ¿ya? Y ahí ya empezamos con nuestro post-list. ¿Ya? ¿Quién fue el ganador del Kahoot del Dom? Segovia. Ah. No,
¿Cuántos? Los tres primeros, hasta los 5 cuentos. Los 5 primeros. Los tres primeros. 0.2. A los tres. Todos los que quedamos, todos los que quedamos. Los 11 primeros. Para todos los que quedamos. Estos ingresos son para ti. No es para parciales. No, para final. Yo no les he hecho Kahoot. Ese no es punto Ya, para- Kahoot. Ya, Kahoot. Kahoot. Ese De punto- Huntington. Ese punto, profe, que no sepa el pasito, que sepa el promedio total. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Esa es buena, esa es buena. Ahí. Entonces podrías hacer un repasito ¿De qué? Memoria, esa parte. Repasen ustedes, si tienen dudas me vienen a preguntar. Explícaselo a la siguiente persona. Claro. Se lo duplica al siguiente. Repasen. Cualquier duda estoy acá. Y si no les puedo resolver la duda, tenemos internet. Tenemos tecnología. ISO también repasen. Porque obviamente recuerden que también les van a tomar registro y si no sé qué ver. De eso tengo miedo. Da miedo. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Repasa? No, no. Repasa. Lo que no puede hacer fácil es escribir. Bueno, es decir, mejor dicho el nombre, lo que sí lo puede escribir. Pero ahí que estaría, pero si lo preparan para en la fase armónica, la denominación, pues de objeto. Eso sería El problema del lenguaje. claro, denominación de objeto. Para... Ah, esa sí la repetí, no podía repetir. Bueno, lo puedes repetir. Conducción. ¿Cómo era esta producción de hipocampo? Era, a ver, todo empieza con la información cognitiva. ¿Qué apunta Células, hipocampo? no, células, ¿de dónde llega? A la corteza. Aquí lo estado, ¿no? No, células granulosas, ¿no? Células granulosas. Ah, sí, Ya, de células granulosas. por fibras musgosas Ya. se va Las fibras musgosas al C1. Ah, no, C3. C3. Y de ahí las colaterales, ¿no? Sí, las Al C1 y el C1 y ahí es la que integra, ¿no? C1, no se va para ello. Bueno, ¿Cómo? luego se va su vehículo. Ya. Y de ahí el vehículo Corteza terrenal. ¿Y cuándo entra la corteza terrenal? Corteza Su vehículo y circular. corteza, ¿no? va a su vehículo y vuelve a la corteza terrenal. Entonces, si nos pone CA3, ¿qué sería? No era así. Recibe las fibras musgosas, Ajá. la información trae las fibras musgosas Recibe localización y lo transmite a No, CA3. Ah, no, al C1. Ornix. No, es que eso es de papel, eso es de papel. No, papel no. Papel es oficio, estamos en Es este. el giro dental. Ok, ya. Cierto. De la nada, Ya. cuando Corteza terrenal. su vehículo de corteza terrenal. Ya, pero el que la C3 en sí es más para que Entonces, la capa es más un importante, trámite, ¿no? entonces la capa más importante es el giro dentado de las células granulosas. Sí. Ya, no me acuerdo. Ahí empieza todo. Ya. Y si nos habla de lo más importante del hipocampo, sería las células piramidales. ¿Por qué? Porque las piramidales Porque esas son es las la que que consolidan la información consolida. Ya, son excitatorias, ¿no? Y Plasticidad las granulosas son inhibitorias, son excitatorias. excitatoria. ¿Granulosas? Las células No, las granulosas son inhibitorias. Ah, sí, de luz son sí, inhibitorias. del olfatorio, Ya. pero de lo que es el Giro. dentado es Excitatorio. Y ahora olfatorio. ¿Sí? ¿Cómo era? Empieza todo con las células olfatorias. Estas van Ya, a recibir capa 1 información no son las células y olfatorias. luego Son se las tienen que olfatorias, enviar pues, son hacia las las axones. fibras Axones. musgosas. Axones. Ujú. Tienen que La capa olfatoria, axones, Entonces tiene que ser axones glutamatogénico. de las células Entonces olfatorias. tiene que ser glutamatogénico.